Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Marcot, estoy con mi esposa Yolanda para este nuevo tema que vamos a abordar hoy, que se llama identificar y romper realmente las maldiciones que pueden venir en nuestras vidas. La verdad, muchas veces nos suceden cosas y pensamos que o es normal o bueno, fue mala suerte. Y no le damos la importancia que debe de tener, y a veces estas cosas no son cosas que llegaron por así, sino que hay algo atrás, hay una maldición, hay una circunstancia espiritual. Tenemos que saber que hay dos realidades, dos mundos, el mundo visible y el mundo invisible. Y cada uno de este mundo es igual de real. No es porque no vemos el mundo invisible que decimos, pues no existe. Y es ahí donde vamos a meternos un poco para que podamos identificar lo que nos está pasando, de dónde viene y qué tenemos que hacer al respecto. Lo bueno es que no estamos solos, tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos autoridad en el mundo espiritual, como Jesús lo dijo, cuando antes de irse dijo, me ha sido dada toda potestad en el cielo y en la tierra, ¿no? Y nosotros, si Él es la cabeza y nosotros el cuerpo, es obvio que tenemos la misma potestad, el mismo poder, y lo tenemos que ejercer. Pero para poder ejercer poder, primero tenemos que identificar muchas cosas, detectar lo que está pasando en nuestra vida. Y para muchas personas este tema es nuevo. Puede ser que hayan escuchado de algunos casos, sobre todo si son personas, digamos, que están en Cristo, que se supone que estamos teniendo una vida cristiana, vamos los domingos a congregarnos, estamos estudiando la palabra, en fin, todo esto para esas personas puede ser más conocido el mundo espiritual. Pero tal vez hay otras personas que están viendo el programa y que nunca en su vida habían escuchado algo de qué es esto de un mundo espiritual. Exacto. ¿No? Y el mundo espiritual es el mundo sobrenatural. Sí. Quiere decir que está por encima de lo natural, Así que es diferente a lo que podemos ver, tocar, a lo que podemos palpar con nuestros 5 sentidos. El mundo espiritual no se detecta con los sentidos. Exacto. A veces puede uno sentir un poquito de miedo, Sí, claro. puede sentir un poquito de algo diferente, ¿no? Muchas gentes lo conocen como sensación, vibra, en fin, no sé Así cuántos es. nombres le han puesto, ¿verdad? Porque tiene un impacto en lo físico, pero realmente es un mundo totalmente espiritual, sobrenatural, que tiene lugar principalmente en el segundo cielo. Exacto. Y que se puede manifestar también en el primer cielo, que es donde nosotros vivimos. Exacto. Exacto. Y por otro lado también hay personas que tal vez se han enfocado, ¿no? Tremendamente en lo que es el mundo espiritual, y todo se rige por el mundo espiritual, aunque sí hay cosas en el mundo espiritual que rigen lo natural. No todos los problemas, situaciones que tenemos, condiciones que tenemos en lo natural, vienen por una consecuencia espiritual. Claro. Hay muchas consecuencias de malas decisiones que hemos tomado. Exacto. ¿No? Sí, no hay que culpar al diablo sobre todo. No siempre se culpa al diablo de todo, así como podemos tener logros en lo natural también. Sí, exactamente. Podemos tener diligencia. logros por estar haciendo lo correcto, Sí, ¿no? sí, y esto lo vemos con las personas, digamos, que no están en Cristo. O sea, hay muchas personas que están en Cristo que por haber hecho en lo natural
lo correcto han tenido éxito en su vida. Exactamente. Hay personas que no están en Cristo, que por haber hecho lo incorrecto en sus vidas están viviendo las consecuencias. Exacto. ¿No? Exacto. Entonces sí hay que bien entender esta plataforma y bien entender que hay consecuencias por decisiones que hemos tomado, pero también puede ser, y eso es lo que tú estás hablando ahora, ¿no? Sí, exacto. Ciertas consecuencias espirituales que se dan por situaciones que han lo que se conoce como abierto puertas al mundo espiritual. Exacto. Ahora, si ya entramos en la plataforma espiritual, está el mundo espiritual maligno y el mundo espiritual de Dios. Exacto. Entonces también hay un mundo espiritual que se divide en dos reinos. Exacto. Sí. ¿No? El reino de Dios y el reino de las tinieblas. Exacto. Exacto. Entonces puede haber un mover en el mundo espiritual de Dios. Claro, trae bendiciones. Todas las promesas, las profecías son bendiciones que vienen del mundo espiritual de Dios. Pero están también las consecuencias espirituales malignas por estar en el reino de las tinieblas. Exacto. ¿No? Una plataforma y una explicación un poquito acerca de este mundo que, aunque muchos han oído hablar, realmente la profundidad de lo que se maneja en el mundo espiritual maligno lo debemos de conocer, porque en la misma palabra dice que no menospreciemos, que no desconozcamos, ¿verdad? Las acechanzas del diablo, del maligno, del opresor, del enemigo de Dios y por lo tanto enemigo de todos los que somos hijos de Dios. Todos nosotros. Y nuestra interacción con estos dos mundos, el mundo de Dios, el reino de Dios, el reino de las tinieblas, en muchos casos van a determinar nuestra historia, lo que vamos a vivir. Sí. Y es lo que queremos transmitir a través de este estudio, porque mucha gente limita su atención a lo visible, a lo que se puede sentir, a lo que se puede palpar, y se le olvida que hay otro mundo que está obrando, que está trabajando, y hay uno de los mundos, es el mundo de nuestro enemigo personal, que como dice Jesús en Juan 10:10, que viene a robar, matar y destruir. Entonces, sí tenemos que estar protegidos, tenemos que tomar decisiones, como decías, tenemos que distinguir y detectar los ataques y no quedarnos recibiendo golpes sin saber de dónde vienen. Tenemos que saber que lo malo viene de Satanás y no hay ninguna duda ahí. Nunca podemos decir que Dios nos ha mandado una enfermedad, una maldad, una situación de pobreza, una situación de depresión. Eso nunca viene de parte de Dios. Tenemos que estar bien claro también. Y porque hay esta reacción a veces de la gente diciendo, ay Dios, ¿por qué me mandaste esto? Dios dice, no. O en lo natural hiciste errores, o viene de la parte sobrenatural del reino de Satanás que está en contra de ti y tú tienes que tomar tal vez autoridad, control sobre lo que está pasando para mantenerte en victoria, ¿no? Entonces, todas las respuestas están en la Biblia. Sí. Todas las respuestas. Como estabas comentando, es que ¿por qué Dios me mandó esta enfermedad? En ningún lado en la Biblia dice que Dios manda enfermedades. Sí, exacto. Entonces, ¿por qué repetimos esas cosas? Tenemos que ir a la palabra. Sí. No porque alguien lo haya dicho quiere decir que es verdad. La verdad está escrita y es nuestra responsabilidad conocer cuál es la voluntad de Dios. Escudriñar ahí. Y más allá de conocer la voluntad de Dios, que claro que sí, conocer a Dios. Sí. Porque cuando tú llegas a conocer la personalidad, la esencia, el carácter de Dios, estás 100% seguro de que en su perfecto amor, Él sería incapaz de mandar algo que no puede mandar.
Él no Exacto. puede dar algo que no tiene. Nadie puede dar nada que no tiene. Exacto. Pero en la esencia de Dios, en la esencia de amor, no puede mandar maldición. Entonces, todas las maldiciones que estamos viviendo en la tierra, todo lo malo, vamos a decir, para entender maldición, lo malo que está sucediendo en la tierra, no viene de Dios. No, Nunca ha venido de Dios y nunca vendrá de Dios. no, no, no. Todo lo malo que ha sucedido en la tierra es una consecuencia por una mala decisión del hombre. Esto es bien importante. En rebeldía y desobediencia a Dios. Sí, Cada vez que ha entrado una maldición al mundo ha sido por desobediencia. exacto. La primera fue obviamente Adán y Eva. Ellos tomaron la decisión de no obedecer la palabra y de empezar a buscar por sí mismo cómo crecer y cómo avanzar. Entonces, obviamente, eso trajo la caída, la famosa caída, el pecado de Adán y Eva. Y a partir de este momento vemos los dos reinos, los dos mundos espirituales, siempre, bueno, en conflicto. Pablo nos enseña de manera clara en Corintios, en 2 de Corintios 4, 17, 18, y nos habla de los dos reinos cuando dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces las cosas que pertenecen al reino visible son transitorias, no son permanentes. Entonces tenemos que enfocarnos en lo que va a ser a largo plazo, lo que nos va a convenir y no ver siempre todo a través de los ojos naturales, de los sentimientos, de las emociones. Es en el reino invisible que podemos encontrar realmente la verdad y una verdad permanente, ¿no? Entonces, ¿qué dice Pablo ahí? Que el éxito en la vida depende de cómo vamos a aprender y relacionarnos con lo invisible, con lo espiritual. Pues nos vamos a relacionar en la medida en que reconocemos, número uno, ¿verdad?, que existe ese reino y que queremos pertenecer al reino espiritual correcto. Exacto. Para eso es necesario nacer de nuevo. Exacto. ¿Qué es nacer de nuevo? Para los que están escuchando acerca de esto por primera vez, nacer de nuevo es recibir la obra de redención, quiere decir el rescate de Cristo Jesús para toda la humanidad, para todo el que decida reconocerlo como su Señor y Salvador. Y para eso fue a la cruz. Así es. En la cruz Él pagó el precio para limpiar nuestros pecados. Y la Biblia dice, y ser adoptados como hijos de Dios. Cuando somos adoptados como hijos de Dios, nuestro espíritu es nuevo y entonces tiene conexión y puede comunicarse en el mundo espiritual de Dios. Exacto. ¿Por qué? Podríamos preguntarnos, ¿por qué hay tantas personas? Y yo recuerdo que yo antes de nacer de nuevo, antes de conocer a Cristo, antes de entregar mi vida a Cristo, yo leía la Biblia y yo no entendía nada. Pues no. Era, pues, ¿y qué quiere decir esto? ¿Y qué quiere decir el otro? Y como que lo leía tal vez como si fuera una historia en lo natural, tratando de entender cosas religiosas, pero que no me cuadraban. No había manera de que yo pudiera decir entendí algo. Tenía muchas preguntas y ahora, después de haberme convertido a Cristo, me doy cuenta de la diferencia, que es donde ahí dice la palabra, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, recibes un espíritu nuevo que te permite tener revelación, entender las cosas de Dios.
Así es. Poder platicar con Dios. Sí. Tu espíritu y su espíritu se conectan. Y es ahí, entonces, qué importante esto. Es ahí donde podemos vivir una vida de bendición, sin maldición, Exacto. porque estamos conectados con la fuente de vida que es Dios. Así es, ¿Sí? así es. Antes de esto, no tenemos idea cómo hacerlo. No. Entonces estamos en nuestras fuerzas, estamos en nuestras buenas ideas, estamos en nuestras filosofías, estamos creyéndole al vecino, al compadre, al libro famoso, yo qué sé. Sí. Cuando realmente la respuesta de todo está en la Biblia, pero la Biblia revelada. Exacto. Revelada por el Espíritu de Dios. Así es. El Espíritu Santo. Entonces, las bendiciones como las maldiciones vienen del reino espiritual. Lo que tenemos que saber es cómo recibir la bendición, cómo vivir en la bendición y rechazar y luchar en contra de la maldición. Los dos vienen ahí y los dos tienen poder. La maldición tiene poder como la bendición tiene poder. Entonces sí, es un momento donde cuando tomamos la buena decisión, activamos algo como la bendición, que es un poder a tu favor. Cuando activas la maldición, activas un poder para dañarte hasta matarte. Entonces tenemos que ser muy prudentes en nuestras vidas. ¿A qué es lo que vamos a activar? ¿Qué reino vamos a escoger? Muchas veces vamos de uno al otro, no somos ahí como que 100% en la bendición y 100% Claro. en la maldición. Pero poco a poco aprendemos a distinguir y nos damos cuenta que la bendición es mejor que la maldición. Yo creo que todos lo entendemos, pero después tenemos que aprender a cómo activar el poder que hay en la bendición para nuestra vida y empezar a salir de la influencia del mundo visible, del reino de la tierra, del reino donde Satanás tiene realmente mucho más influencia que Dios. Y es triste decir esto, pero así es, hay mucho más inconversos que conversos. No porque Satanás tenga más poder que Dios, sino porque el hombre se rinde más a Satanás que a Dios. Exacto. Y es el hombre, es al hombre que se ha dado la tierra realmente, ¿no? Exactamente. Entonces, nuestras decisiones tienen una influencia y un impacto excepcional. Y tenemos que a veces cuidar lo que estamos pensando, diciendo o declarando o estableciendo en esta tierra. Tenemos que siempre ver cómo se puede alinear con un concepto de bendición. Lo que hacemos debe estar enfocado en bendición, porque la bendición produce buen resultado, ¿verdad? Entonces, nos falta poco tiempo, pero vamos a introducir esto y lo vamos a desarrollar después. Dos cosas que son comunes a la maldición y a la bendición. La primera cosa, rara vez la bendición o la maldición se limita a un individuo, se extiende a familias, a tribus, a comunidades y hasta a naciones completas. Hay naciones que son bendecidas y hay naciones que son maldecidas. Entonces, eso es común a los dos. Entonces, ¿cuál va a ser la decisión que vamos a tomar? Es muy importante. La segunda cosa que vemos es que cuando están relacionados, cuando nos relacionamos con uno o con el otro, la maldición o la bendición tiende a continuar de generación en generación hasta que sucede algo que cancele el efecto. En el caso de la maldición, ¿cómo lo podemos cancelar? Pues parando esto, naciendo de nuevo, siendo una nueva criatura con la posibilidad ya de renunciar a muchas cosas que están en las otras generaciones, en la tradición, en muchas enseñanzas que hemos recibido. Entonces son cosas que son comunes
a las 2. Entonces, es muy importante porque si has sido maldecido por generaciones, tú puedes decir a partir de hoy, yo puedo también ser bendecido por generaciones. Y eso, bueno, nos abre un nuevo panorama para la vida, ¿no? Y es ahí donde vamos a tomar la decisión de liberarnos de muchas cosas que ignorábamos hasta que Cristo llegó a nuestras vidas y que la palabra se reveló. Y es cuando se quita el velo y empezamos a seguir, a avanzar y salir adelante. Bien, pues vamos a parar aquí, vamos a seguir en el siguiente programa porque hay mucho que aprender acerca de bendiciones y de maldiciones. Entonces comparten esto, suscríbanse al canal y recuerdan, siempre en victoria.